Queridas amigas y amigos de la Feria del Libro del Chaco, tengo el gusto de solicitarles que lean el libro Crónicas del Chaco Invisible y otros cuentos de Graciela Elizabeth Vergallo. Esta admirable mujer es poeta, narradora, ensayista, antropóloga, y todos estos oficios se convocan en este libro, en este hermoso libro. No solo hermoso por sus contenidos, sino también por sus cuidadas formas. Aquí dice la propia Graciela Elizabeth en una dedicatoria que sigue los pasos de José Ricardo Vergallo, su abuelo, que fuera autor de dos memorables libros. Uno llamado Pilcomayo Abajo y el otro Veladas del Bermejo, escritos a fines de los años 40, en los que este juez que recorrió tanto los territorios nacionales de lo que es hoy Chaco y Formosa, va construyendo crónicas a medida que su mirada social descubre la injusticia. También hace lo mismo Graciela en este formidable libro sobre el Chaco invisible. Invisible a nuestros ojos y a nuestros corazones, que no debería ser así. Lo que hace es recuperar voces acalladas, gritos que no queremos escuchar, ritos ancestrales. Allí están los personajes que deberían ser parte del imaginario imprescindible de la literatura chaqueña. Yo la felicito a Graciela Elizabeth por esta osadía tan bella y los invito a leer de corazón Crónicas de Chaco Invisible. Agradezco esta invitación a presentar Crónicas y Cuentos del Chaco Invisible, que es el 11º libro de Vergallo, no todos de literatura, ya que su trabajo en antropología y ecología le han llevado a publicar ensayos e investigaciones. Las notas que voy a leer son impresiones y reflexiones de una lectora enamorada del Chaco y a la que estas crónicas le han revelado un Chaco en cierta forma desconocido. Primera nota. Comenzaré por citar un fragmento de Crónicas Nómades de 2008 de Vergallo, donde dice: hay un abismo inmensurable en la espera. Mientras tanto escribimos, tanteamos pinceladas, dibujamos con los hilos de los colores que hubiera, el mapa de un peregrinaje que son hilvanes de un tejido, nuestra vida. Es que la lectura de Crónicas del Chaco Invisible es también un peregrinaje, y me detengo en esta palabra, peregrinaje, de origen latino, que designa un desplazamiento hacia lugares en que se entra en contacto con lo sagrado. Por sus orígenes, un peregrino es un extranjero, y en alguna medida así me he sentido como lectora, caminante de territorios que pretendía conocidos y que, sin embargo, se fueron presentando ante mí como inexplorados o revestidos de una complejidad inesperada. Vuelve a ser la vasta región del Chaco el escenario en el que abreva Eli Vergallo historias pobladas de hombres y mujeres y del rico ecosistema del monte que aún resiste y que se nombra en la prosa de Eli Vergallo. Segunda nota. Caminar, dice Octavio Paz, es leer un trozo de terreno, descifrar un pedazo de mundo. La lectura más allá del sentido usual de la práctica letrada. El leer los signos que se manifiestan en la tierra, en el río o en el árbol.
la búsqueda imperiosa del sentido, el descifrar un pedazo de mundo. Estas capacidades que definen la condición humana son claves de lectura que pueden rastrearse en buena parte de los textos de este libro de Eliber Gallo, así como el tema de la construcción colectiva y solidaria del conocimiento y de la memoria. En Curupicaí, el saber del agua, el personaje es un pocero. El narrador explica: el viejo era pocero, había heredado esa sabiduría de su padre, que aprendió de su padre, que aprendió a leer las señales de la tierra, del monte, del agua y del cielo. El viento, el canto de los pájaros, el croar de las ranas, el maullar de los felinos, anunciaban rumbos, presencias y ausencias, como así también lluvias, nieblas o tormentas. En esta tercera nota seguimos en compañía de María, la única mujer mayonera de Puerto Vilelas, y la tomamos ahora en el momento en que María toma la palabra. Es su auténtica voz la que vamos a escuchar al referir sus creencias, que son las creencias de su pueblo y también de su oficio. Dice María, dice que hay la pora hay. Es como una persona que sufre, muerta pero sufre. A lo mejor necesita que le prenda una vela. La pora es un ruido, se ve un bulto y no ves gente. O un carpincho que le tirás 5 tiros y sabés que nunca errás y le errás. Y te está mirando y vos le seguís tirando y te sigue mirando. Entonces tenés que bajarte del árbol y mandarte a mudar. La resonancia de la voz, la manera particular de uso del lenguaje están allí, resonando en la prosa de Eliber Gallo. Pero nos vamos ahora a otra crónica que es, yo les diría que podrían empezar bien por Piel Carbón, la historia que se muestra, que tiene el siguiente epígrafe: tengo toda una historia que te tengo que mostrar, les digo. Cuarta nota: tal vez porque la cultura de los pueblos que habitan buena parte del Gran Chaco sean eminentemente orales, el mundo de los sonidos y de la escucha tengan en estas crónicas casi tanta preponderancia como lo visual. Y este es otro valor de la paleta de recursos que presenta Crónicas del Chaco Invisible. Decíamos antes que la crónica es el ámbito donde pueden convivir múltiples discursos y recursos, y el ámbito donde la subjetividad se expresa. Como dice la autora, es el arte de cruzar fronteras, como lo han hecho los pueblos que habitan desde siempre este territorio, pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Este nuevo libro de Eliber Gallo nos invita a volver la mirada sin la costra de la costumbre sobre esa realidad que está aquí muy cerca, que nos atraviesa, pero que a la vez, y nos daremos cuenta luego de leerlo, desconocemos. Por este motivo, pero sobre todo por la literatura que respira en la escritura de Eliber Gallo. Bueno, quería agradecer en primer lugar la posibilidad de participar de esta feria iberoamericana del libro organizada por el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Agradecer profundamente a Orlando Van Bredan y a Graciela Barrios, quienes generosamente están acompañando la presentación de este libro. Agradecer también a todas las personas con las que me he encontrado en este tránsito por esta región del Gran Chaco, de la que trata este libro,
Y por supuesto agradecer, como siempre, a mis hijos, Tania y Alexis, que son lo más en mi vida. Ya Orlando Van Breden había comentado algo sobre un poco de la historia de mi abuelo, quien escribió crónicas como, bueno, Pilcomayo abajo, Las velas del Bermejo, eh, otros libros como Carne doliente, Proceso y defensa de paisanos, eh, entre otras publicaciones. Por supuesto que la escritura de estas crónicas de alguna manera están un poco inspiradas en esa historia familiar, por un lado. Por otro lado, también en estas crónicas confluyen mi experiencia en una carrera de comunicación social, muchísimos años de docente en una carrera de comunicación social, mi formación en antropología social, mi interés en la ecología, en los derechos humanos y la idea de destacar un poco también tantas historias invisibilizadas, ¿no? El andar, los viajes, el encuentro con las historias pequeñas, los acontecimientos donde vibra la vida en toda su complejidad y fractalidad no siempre tan inteligible. Bueno, la crónica, ¿por qué la crónica? Jerry Salazar define a la crónica como una estética de la transgresión, en donde se conjuga la narrativa histórica con la ficción, la literatura con el periodismo, la objetividad y la subjetividad, la oralidad y la escritura. Es libre, se mixtura y cambia como la vida misma. En ella se puede rastrear la etnografía, el ensayo, el testimonio, la crítica, la realidad y la ficción, y por esas cualidades tiene un sentido político, ¿no? Eso es lo que me atrajo en este momento de mi vida, de mi experiencia, es lo que me atrajo la crónica, ¿no? Esa posibilidad de cruzar fronteras. En América Latina, en Abya Yala, hay una tradición dominante de cierta racionalidad sostenida en la cultura letrada que privilegia el decir y no el hacer, o la oralidad sobre la escritura sobre la oralidad, o el expresar de otros modos. Es así como se han ignorado categorías enteras de representación, otras configuraciones del tiempo y del espacio, otros modos de conocimiento, estados de conciencia, realidades, otros lenguajes que siguen reexistiendo en la memoria social. Como dice Piglia, la lengua a veces se convierte en un territorio ocupado que define los niveles de comprensión y sentido, a veces muy lejos de los registros de la lengua popular y las experiencias concretas de la vida cotidiana. La crónica es una lengua nómade, como ya lo expresó Graciela Barrios. Es el arte de cruzar fronteras, como lo han hecho los pueblos que han habitado el Gran Chaco. El Gran Chaco es la segunda región en biodiversidad de América Latina y tiene una enorme diversidad cultural. Fue una región muy poco explorada hasta fines del siglo XIX. Entonces, esa biodiversidad está muy conectada a la historia sociocultural de esta gran región, incluidos los conflictos que también han habido, ¿no? Bueno, se pueden encontrar en estas crónicas historias de hombres y mujeres, de ríos y esteros, del monte, de exploradores, partos y nacimiento, de islas, como la visitada por Rodolfo Walsh, ingenios, deforestaciones, historias de pueblos y fábricas, rituales, espíritus, poras, santuarios y fronteras. Lo que se vislumbra es que la vida siempre está en un frágil equilibrio y cualquier
hilo que se arranca puede desarmar la delicada trama. La crónica es uno de los senderos que posibilita encuentros con el otro. Solo en ese encuentro nos reconocemos, nos reconstruimos y logramos hacer sentido. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a Graciela Barrios, a Orlando Brand-Bredan y a quienes tengan la posibilidad de ver esta presentación. Así que infinitamente agradecida.